yo súper bien. Hoy nos encontramos en un video súper especial porque es un video con mucho tabú. Vamos a hablar de primera vez, de primer tampón, de la menstruación, de la regla, de todo lo que no se puede hablar aquí en Francia, pero que ahora lo puedo gritar y lo puedo hablar y no tengo más vergüenza porque viví en Argentina. Ustedes saben que los franceses somos muy fríos, pero yo vengo de una familia demasiada fría, entonces todo es muy tabú. No se habla de plata, no se habla de sec, no se habla de menstruación. O sea, no puedes decir, ay, me duelen los ovarios, porque es demasiado personal para el francés de mi familia. No digo el francés en general, porque conocí franceses mucho más abiertos con ese tema, pero con mi familia no se puede. Imagínense que cuando yo era tipo adolescente, de tipo 12 años, preadolescente, yo no podía ponerme un short o un bikini 2 piezas porque se me veía demasiado las piernas, el culo, las tetas, y mi hermanita que estaba así de flaquita, ella podía, pero yo como tenía piernas, decían, no te puedes poner un short, ponte un pantalón bikini porque si no los hombres te miran. Yo siempre fui muy deseada desde pequeña por los hombres, y corte, mi familia le reafectaba eso, pero yo estaba corte, bueno, pero si quiero meterme a la pileta, o sea, no, siempre me decían, tenés que ponerte un bikini, una pieza, y apenas tenía que salir, tenía que taparme con una toalla. O sea, la viví re mal la adolescencia, pero a mis 16 años llegué a Argentina y ahí fui la más mentira. No, pero ahí me chocó porque una vez, tipo, yo estaba muy penosa con mis piernas, o sea, era muy tabú yo tengo las piernas un poco grandotes, o sea, ¿sabes? Hay mujeres que tienen la pierna flaca, pues yo no las tengo flacas, las tengo grandotes. Y nací así, o sea, antes hacía mucho deporte y mis profes de deporte me decían, Vicky, nunca vas a tener las piernas, ¿qué mierda? ¿Qué es eso? Es la lavadora. Nunca vas a tener las piernas flacas si sigues haciendo tipo deporte, triatlón, si sigues corriendo, o sea, tú tienes muchos músculos. Y yo entiendo que tengo músculo, pero también, o sea, toda la grasa se va en las piernas. Hay gente que se le va en las tetas, en el abdomen, a mí se me va en las piernas. Y una vez me estaba preparando tipo para Navidad o Año Nuevo, para las fiestas, y la señora que trabajaba en la casa en Argentina, yo tenía apenas 17 años recién cumplido, y tipo, yo digo, ¿me pongo este o este? No, me pongo ese pantalón o me pongo ese vestido. Y me decía, ay Vicky, era un vestido corto. Y me decía, ay Vicky, yo con esas piernas andarías tipo en short corto y en vestido corto todo el santo día. O sea, Vicky, ¿cómo te vas a poner un pantalón para tapar esas piernas hermosas? Y yo quedé choqueada porque la señora tenía como, no sé, 60 años, 50, no más, 55, 60, y que una persona anciana me diga eso, yo quedé como, ¿en serio lo que me decís? O sea, toda mi vida, hasta mis primas me dijeron, ay, no puedes andar así, sos reputa por andar así, en bikini, pero yo, o sea, soy así, o sea, yo no es que modelo, no es que muevo hacia el cuerpo cuando camino en la playa, pero yo, no sé, creo que llamo más la atención que mis primas y eso molesta. Pero, o sea, no me siento más linda y no soy más linda que ellas, o sea, no es así. Pero no sé, corte, las francesas son muy flacas y antes era mejor visto ser flaca, pero hoy en día me doy cuenta que hay hombres que les gustan también las carnosas y hay para todos los gustos. Así que no hay que envidiar, no hay que celar, no hay que, vivan su vida normal. Yo me acordaré toda mi vida, yo tuve la regla muy tarde porque yo hacía gimnasia a alto nivel, o sea, hacía 12 horas de gimnasia por semana y eso es bastante. Y, o sea, la gimnasia, como la equitación, creo, no sé equitación, pero la gimnasia te retrasa la adolescencia, o sea, las tetas, la regla y todo. Y también tipo el crecimiento, por eso las gimnastas son muy pequeñas. Soy pequeña. La excusa. No, yo no hice los Juegos Olímpicos, que no sé qué, no llegué a eso. Pero retrasa, y eso es un hecho. Y yo, tipo, tuve las tetas muy tarde, la regla muy tarde, o sea, realmente. Y cuando la tuve, o sea, me acuerdo estaba en mi baño y lo primero que hice fue, o sea, yo sabía que mis amigas me habían dicho que habían contado a sus mamás y su mamá le había ayudado, pero mi mamá es re penosa con eso.
y mucha vergüenza. Mi papá igual, mis papás están divorciados desde mis 3 años, pero no me veía hablarlo con ninguno de los dos. Pero no tenía toallita, o sea, podía poner pañuelos, pero dije, esto no va a aguantar para ir a la escuela. Entonces le dije, mamá, ¿me puedes dar una toallita? Yo ni sabía lo que era porque nunca me habían tocado el tema. Y ella, después les digo por qué no conocía nada, porque unas primas, bueno, termino eso. Y entonces mi mamá me da las toallitas y me dice, ¡ay, sos una mujer! Y después me da las toallitas, me dio como 5. Y después nunca más en mi vida me hablo del tema. Y ahora hace 2 días fui a comprar tampones y le dio una pena, o sea, hasta a mí me dio pena decirle, tengo 25 años, pero le dije, ¿por qué te bajaste del auto? Me dijo, ¿me quieres acompañar a buscar los camarones? Y yo dije, sí, tengo que comprar algo. ¿Qué tengo que comprar? No, tengo que comprar tampones. Y dijo, y se quedó callada y me evitó, o sea, me dejó ir a comprar los tampones y después estaba como con pena, corte, no se atrevo ni a acercarse cuando compraba mis tampones, mis toallitas, y después no se habló más del tema y yo quedé como, ay Dios, qué bronca, o sea, qué bronca que mi familia sea así, porque yo en Argentina aprendí mucho que es normal, que hasta los papás en las familias donde he vivido, tipo, están reabiertos, conocen sus hijas, conocen sus esposas, y es corte normal, es corte, ay, sí, ten la regla, ay, mi amor, te duele los ovarios, ay, tómate una pastilla, ay, ¿quieres un chocolatico? O sea, son súper atentos en Argentina, pero aquí, mi familia es un desastre. Buena cuestión que siempre me acordaré de una vez estaba de vacaciones, tenía como 10 años, 12, y mis primas tipo se quejaban de la regla, pero estaban realmente llorando, o sea, corte, ay, algún día entenderás. Y yo pensé que me hacían una broma, tipo para asustarme, corte. Parecía horrible lo que me estaban describiendo, corte. Algún día entenderás, Vicky, pero son cosas de grandes, pero no te deseo ser grande. Y yo decía, ay Dios, qué mala onda, o sea, me lo hacen corte para asustarme, pero no hay nada. Después descubrí lo que eran, o sea, lo que pasa es que en Francia no se habla en las familias tanto eso, en mi familia pues, en otras familias seguramente que sí, debe haber padres que lo hablan, pero en mi círculo, hasta mis tíos, mis tías, nada se habla. Y corte, tienes que aprender solo. Y en mi época no había teléfono, no tenía tableta, no tenía internet. Así que era complicado averiguar, porque hasta mi familia, tipo, cuando buscaba algo en internet, miraban el histórico. O sea, era todo muy, muy santita la Vicky, no podía buscar mucho. Entonces, eso era el problema. Yo me acuerdo, tipo, a mis 15 años había una clase de eso sobre la regla, pero era súper tabú también en clase, o sea, hubo 1 hora de clase sobre eso y después chao. Pero falta mucho de educación del cuerpo en los colegios en Francia, porque hasta la pastilla, pues yo me voy a 16 años a Argentina y bueno, voy a ver el médico que era una amiga de mi mamá. Y pues súper vergonzosa, ¿quieres entrar con tu mamá? Yo digo, no, voy sola. Mi mamá dice, no, yo entro contigo. Bueno, mi mamá entra, la médico me empieza a contar y dice, bueno, te pongo paracetamol, te pongo no sé qué. Te pongo la pastilla anticonceptiva. Y tipo mira a mi mamá y mi mamá dice, no. Y ella dice, dale, che, o sea, ¿por qué no? Y ella dice, no, porque eso es incitar, no sé cómo se dice, inciter, corte, es dar aprobación a que vayas a ver hombres. Eso dijo mi mamá delante del médico, yo estaba ahí sentada, corte, qué pena, qué pena, qué pena. Me quería esconder bajo la mesa y el médico decía, no, o sea, no, eso es solamente mejor que yo le dé la pastilla, que se tome la pastilla, a que vuelva en 1 año de su intercambio en Argentina preñada, o sea, embarazada. Y mi mamá decía, no, para mí eso es tipo, no sé, si... ella, entonces la médico dice, entonces ponle, no sé, unos forros. ¿Forros se dice? Forros. Ay, es que nunca uso esa palabra. Unas medias, ¿cómo le dicen ustedes? Preservativo, forro, sí, creo que se dice forro. En la maleta y mi mamá dice, no, peor, eso significa que estoy a favor de que tenga relaciones, que no sé qué. Y la médico estaba, bueno,
piensa lo que quiera, pero después no te quejes, y Victoria, porque sabes, las chicas de 16 años que llegan acá y que me dicen que están embarazadas porque la mamá no le quiso dar no sé qué, no le quiso dar forro, no le quiso dar pastillas, que no sé qué. Bueno, cuestión que pasó mi intercambio y honestamente yo después tenía 17 años cuando vuelvo de Argentina. Y pues empecé o sea, era menor, así que tuve que ir a un lugar especializado en menores para pedir la pastilla anticonceptiva que la quería tomar, que yo siempre tuve un miedo de quedarme embarazada de la persona equivocada. O sea, si no estoy enamorada o si no estoy segura de la persona, me da miedo embarazarme porque siento que voy a tener un hijo con esa persona y por ahí no es el amor de mi vida y no sé, siempre tuve miedo de eso. Entonces yo pues empecé a tomar la pastilla anticonceptiva y pues después no la dejé. En Argentina empecé a dejarla por ponerme el DIU y el DIU me encantó, pero me estresaba que se iba, que no sé qué, sabes que siempre la gente dice, ay, quedé embarazada con la pastilla, quedé embarazada con el DIU, así que siempre me daba miedo que se moviera. Y al final nada, en Colombia una ginecóloga me dijo que tenía los ovarios poliquísticos, que al final era mentira, porque en Francia verificaron y me dijeron que no, era mentira, o sea, me sacaron el DIU al pedo, y ponerme y sacarme el DIU fue lo peor, el peor dolor que me hicieron ahí dentro. Yo dije nunca más, o sea, me van a decir, ay Vicky, pero no es nada el DIU cuando vas a tener un bebé, no sé qué. Pero no, el DIU fue terrible, o sea, cuando me lo metieron, tanto me dolió que tuvo que venir una ambulancia a mi casa, perdía demasiado sangre, me lo metieron, ay, me duele el brazo, tuvo que venir una ambulancia y me inyectaron en la nalga, nunca me habían inyectado en la nalga, pero en Latinoamérica siento que es muy común tipo que te inyecten. Tipo, ¿sabes? Para el dolor. Se lo vi en Colombia, en Argentina, en Francia nunca me inyectaron tipo un producto para calmarme el dolor. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces me inyectaron y me redolió. Y sacármelo, no, fue terrible. Pero la médico dice que tengo el dolor alto. Porque hay personas que tienen el dolor bajo o alto, no sé. Bueno, yo cuestión que dije, nunca más me meto un DIU. O sea, está súper el DIU. Ay, pero por el dolor no puedo. Y hay otra cosa. Ir al ginecólogo en Francia versus en Argentina. Yo, cuando fui a Argentina, o sea, el chabón me hizo pasar, me dijo, anda a cambiarte. Y yo quedé como, ¿a cambiarme de qué? Entro en el baño, me dice, ponte la batita. Encima la batita yo me la pongo al revés. Creo que así, la dejé abierta adelante. Y era atrás, creo que era... ¿Por qué me la puse adelante? Sí, tenía que dejarla abierta atrás. Yo me la dejé abierta como un coso de baño. No sé, lo que pasa es que yo me equivoqué porque en Francia no hay baños. En el coso del ginecólogo tú entras, él te dice buenos días y te dice sácate todo. O sea, sácate la bombacha pero quédate en corpiño. Yo como no llevo corpiño... últimamente tipo me pongo en bola y la médico está como, bueno, había dicho nomás la bombacha, podías quedarte en corpiño, pero yo digo, bueno, ya fue, ya me hace el agujero ahí, o sea, 2 teticas no son nada. Yo perdí la vergüenza de mostrar el cuerpo viviendo en Argentina, porque allá, o sea, en Colombia también muestras el cuerpo, no es tabú. En vez que en Francia, si pones un short, sos zorra, si pones un escote, sos puta. Así que, ajá, pero... Cuestión que te hice pues adelante, saquese la ropa y te sacas la bombacha adelante de ella. Así que si tienes, no sé, pues sí, que tienes una bombacha como todos, pues te saca la bombacha, pero es súper vergonzoso. Después te la pones en el pantalón y encima no hay un lugar para poner tus cosas, o sea, lo tienen que poner sobre la silla. Y pones tus medias ahí y ahí te sientas y estás en pelota adelante de la mujer. Imagínate yo sin corpiño, o sea, estoy en pelota en misionero, en la tabla del ginecólogo. O sea, para las latinas que tienen costumbre de poner la batica, de ir al baño, de no sé qué, debe ser muy chocante, pero yo nunca me había dado cuenta hasta que las latinas me dijeron, hey, ¿cómo es así? Que tienes que sacarte la ropa delante del médico. Tipo, el médico está, bueno, sacate la ropa y te mira, te habla y tú estás corte, bueno, me saco la bombacha. O sea,
Es súper vergonzoso ahora cuando lo pienso. Bueno, y entonces en mi familia no se habla nada de todo lo que es amor, menstruación, relaciones. O sea, uno no presenta a su novio, su chongo, su pareja, si no está segura. O sea, uno espera varios meses, años antes de presentar a la familia. Pero es muy tabú hasta cuando miramos películas, o sea, van a decir que es un montón, pero tengo un otro ejemplo. Viste, a veces hay escenas tipo de besos, o sea, imagínate solamente beso, o sea, tanto nos da pena, o sea, imagínate, está mi mamá, mis hermanos y todo, todos miran por otro lado. Entonces es muy gracioso porque hoy en día soy grande, soy mayor y me doy cuenta y miro a mis hermanos y están todos corte. Porque si miras así la peli, tipo con deseo, es que sos alta, calentita, ¿entendés? Y es mal visto para mi familia cercana, corte. Ay, mira con deseo, la gente besarse, es que significa que le gusta el que no sé qué. No, pero en la mente de mi familia es así, entonces todos miramos por otro lado. Miramos las uñas, miramos el celular. Ay, justo, bueno, voy al baño porque se están besando. No, es terrible. Contando así, o sea, es terrible, pero es así real, o sea, qué pena. No sé, uno no elige su familia, gente. Imagínense, un día estaba de vacaciones con mi papá, mis tíos, etcétera, y cerca de la playa, y todas las noches yo salía y mi papá me decía, o sea, yo tenía 15 años. Pero 15 años en Francia no es joda, pero yo tenía amigos mayores y a mis 15 años empecé a ir al boliche, pero en Francia realmente no antes de los 18, o sea, recontrolan. Yo tenía amigos mayores, mucho más mayores que yo, entonces tipo yo entraba maquillada, toda pimpada, toda hermosa al boliche y no me controlaban porque andaba con gente de 27 años, que no sé qué, entonces tranqui. Y yo entro, bueno, cuestión que mi papá me decía, te espero aquí a las 12 de la noche. Yo era mala hija. O sea, llegaba a las 2 de la mañana, 3, y una vez llegué tipo a las 4 de la mañana y mi papá me había dicho, vuélvete a la 1, y mi papá tipo flasheó que, o sea, como él sabía que tenía amigos, yo siempre tuve más amigos varones que mujeres, porque hoy en día me gusta tener amigas, pero en el pasado tenía amigas muy cercanas y el resto eran hombres porque las mujeres siento que hacían demasiado problema, o sea, para mí tienes que estar segura de vos y no querer pasar encima de mí, o sea, somos todas hermosas y no necesitas compararte con tu amiga, y siento que las mujeres hacían más problema con eso en ese entonces yo tenía más amigos varones automáticamente sin elegir. Me llevo mejor con los hombres normalmente, y entonces yo también era un hombre, ¿cómo se dice? Cuando yo de pequeña yo era machito, corte, me ataba el pelo, hacía gimnasia, corría, estaba como así, no estaba como ay, vamos a hacernos las uñas. Hoy en día tampoco lo soy, pero hoy en día por ahí soy más femenina que cuando era más joven. Cuestión que llego y a las 4 de la mañana, que no sé qué, mi papá me caga a pedo, estaba estresado, que no sé qué, me voy a dormir. Y al otro día mi papá me encerra en una habitación ahí, tipo discreto, que no se vean los tíos, que no sé qué, y ahí lo veo con la voz temblando, con agua en los ojos, o sea, estaba llorando de estrés. Mi papá nunca lo había visto así, yo estaba como, buenos días. Y él dice, Victoria, si tuviste relaciones sexuales anoche, tenés que tomar la pastilla del día después porque no quiero que quedes embarazada. Y yo estaba como, papá, no. O sea, ¿cómo yo le iba a decir a mi papá? Sí, o sea, él piensa realmente que le iba a decir, ay, sí, tenés razón, papá, vamos a comprar la pastilla juntos. No, papá, no. Hasta si yo estaba con un hombre, no te lo iba a decir, me iba a ir a buscar la pastilla yo sola. Pero bueno, él, o sea, como falta de comunicación y de educación sexual en mi familia, el tipo está bien, me dijo, si tuviste relaciones, tenés que tomar la pastilla del día después para no quedar embarazada. Y está muy bien que me lo diga, pero no pasó nada. Entonces, después de eso, vi a mi papá con otros ojos. No, pero me dio tanto dolor que el chavo me dijo, no dormí de toda la noche porque pensaba que estabas con un hombre, pensaba que te estaba preñando. Y yo estaba, no, estaba de joda.
No, fuera de joda, ahora veo a mi papá y le digo, "Fua, le hice la vida imposible". No, mentira, yo era re buena hija. O sea, yo era re buena hija. No, no era mala, yo me llevo súper bien con mi papá. Es cierto que a mi adolescencia, 15 años, 16, antes de ir a Argentina, yo estaba queriendo disfrutar la vida, pero tranqui, que yo la disfruté en Argentina de la vida. Hice mis 16 años allá, 17, después fui a estudiar a mis 18. O sea, lo pasé re bien en Argentina, o sea, 18, 19, 20 años en Argentina y después me fui a Francia, Colombia y eso, pero re disfruté mi adolescencia, así que, sí, cuando llego a Argentina, las mujeres estaban mucho menos virgen que yo. Yo era muy virgen en el sentido muy santita, muy no sé qué. Y había ya chicas embarazadas en mi colegio, en el pueblo, en Argentina. Y, o sea, eso en Francia no se ve, pero porque, o sea, en ese entonces también estaba el aborto ilegal en Argentina. No me importa si yo, o sea, que no les importe si estoy a favor, a contra del aborto, no hablo de eso en este video, pero en el sentido que en Francia, si yo estoy embarazada, o sea, mi mamá me obliga, o las mamás te obligan a abortar, o sea, en Francia la gente se preocupa mucho del qué dirán y eso, así que ni en pedo te dejan tener un bebé estando siendo menor, o sea, nunca vi una chica preñada, pero yo entiendo que en Argentina es súper distinto y también hay personas que están en contra y que es horrible abortar, que no sé qué, y estoy de acuerdo con eso y acepto todas las decisiones. Yo no estoy juzgando a nadie para juzgar a nadie, pero cuestión que cuando llego, o sea, mis amigas ya tomaban las pastillas, las chicas del pueblo de mi edad, y yo nunca había tomado la pastilla anticonceptiva y hasta la tomaban tipo con alcohol, la tomaban a veces a cualquier hora y yo decía, bueno, al menos, o sea, sabían más que yo de educación y todo, pero la tomaban un poco cualquiera. Y hay unas que la tomaran desde los 14 años y bueno, yo tenía 16 y aún no la tomaba, pero bueno, siento que en Argentina, o sea, todo es más hablado que en Francia, o sea, hay mucho menos tabú porque yo sé que los papás de la familia tipo hablaban de eso, de las pastillas, están ahí presentes, te compran chocolate como decía, o sea, están re presentes y entienden muy bien tipo el cuerpo de la mujer, o sea, no se hacen los boludos como acá. Hay algo que odiaba en mi familia que pasaba es cuando una mujer tipo estaba de mal humor, siempre le decían, ay, ¿qué te pasa? Tienes la regla. Y me parece muy denigrante decir eso a una mujer, corte. Estás de mal humor porque tienes la regla. Ay, no, es que esa frase no puedo. O sea, a mí me da ganas de destruir todo. Entonces, para que no me lo digan, porque me parece súper denigrante, yo cuando tengo la regla estaba como la sonrisa acá, la sonrisa la ponía acá la semana de la regla, tipo estaba, hey, ¿cómo están? Hoy espectáculo, hoy voy a natación, hoy voy al gimnasio, estoy en forma. Igual me di cuenta con el tiempo que, o sea, ahora justamente tengo el periodo, pero hoy entrené a la mañana y es cierto que me encanta ir al gimnasio cuando tengo la regla porque levanto más pesos. O sea, sé que hay varias mujeres que le pasa también porque ya lo he averiguado y todo, pero yo personalmente tengo más fuerzas la semana del periodo. Pero hay mujeres también que lo sufren demasiado y yo, o sea, las creo. Obviamente yo tengo suerte de no sufrir, o si sufro, no me gusta tanto tomar pastilla, pero de última me la tomo para no estar ahí con dolor y eso, me la tomo para aliviar el dolor. Pero yo realmente trato de estar súper positiva, así nadie adivina que tengo la regla, y con mis parejas o mis amigos, tipo, nadie se entera que yo tengo la regla, o sea, me decía, ¿y cuándo la tuviste? Yo dije, sí, la tenía la semana pasada, pero nadie se da cuenta. O sea, yo voy a natación, yo hago deporte, voy al gimnasio, voy a correr, me pongo un tampón y ya. Hablando de tampón, yo mi primer tampón me lo pongo tipo en la casa de vacaciones ahí con una amiga que hacía natación y ella me decía, sí, póntelo, vamos a la playa. Yo decía, amiga, yo nunca me metí un tampón, que no sé qué, me lo pongo, yo tenía 15 años. Entonces, no me lo puse, no me lo pude... no me lo pude poner ese día para la playa. Bueno, fui a la playa, pero no me puse en bikini. Después hago una pool party en mi casa y ahí me lo metí. Pero cuando lo saqué, me dolió demasiado porque cuando te metes a la pile, tipo, se infla el tampón adentro y yo, tipo, estaba tan estresada que no salga que yo lo arrancaba y me abrí todo porque estaba chupado
de agua y tipo me arrastré todo y me redolió y después dije, nunca más me pongo un tampón. Encima era con aplicador, pero cuando llego a Argentina y no tenía aplicador, porque tenía una pool party en Argentina, llego, 16 años, hola, no sé qué, vi que vamos a una pool party, me quedé la regla, digo, no puedo, necesito tampón. Ah, bueno, te vamos a buscar. No, pero no había tampón con aplicador, porque Benito Juárez es un pueblo de 15.000, 20.000 habitantes, y tipo, mis amigas dicen, no, acá Vicky no vas a encontrar tampones con aplicadores. Y yo quedé como, pero yo no sé ponerme un tampón. Entonces empezamos a hacer toda la farmacia del pueblo. Nada, me dicen, no, tienes que ir a Buenos Aires o por ahí a Tandil. Pero acá no se ve los aplicadores, no vendemos eso. Yo digo, bueno, ya fue, no me meto a la pileta. Mis amigas me dicen, sí, Vicky, bueno, vamos al baño. Las chicas esperan ahí adelante de la puerta. Dale, Vicky, tú puedes, vamos a meternos a la pile, ponte el tampón, dale, es simple. Pones así, no sé qué. Y yo decía, no, chica, no puedo, no entra. Y las chicas me decían, si quieres yo te lo pongo. Y yo, con pena, acababa de llegar a Argentina, ni las conocía bien las amigas aún. Y yo, la verdad que antes de ir a Argentina, yo era muy vergonzosa con mi cuerpo. O sea, como les dije, entre Argentina y Francia, o sea, de mi ida a Argentina y de el antes y después, o sea, hubo una gran diferencia. Bueno, cuestión que no me lo puedo poner el tampón, así que no me pongo en la pileta. Y le mando un mensaje a mi mamá a la misma noche. Le digo, mamá, por favor, con toda la pena del mundo, por favor, mándame un tampones con aplicadores porque aquí no hay. Me acuerdo re bien porque creo que hace poco busqué en Messenger y estaba el mensaje y también la foto. Pues mi mamá empezó a hacer un paquete y ese paquete me lo mandó en octubre para mi cumple, porque había una carta de cumpleaños, había chocolates y había los tampones. Me acuerdo porque tengo la foto. ¿Saben por qué tengo la foto? Porque ese paquete llegó con 6 meses de retraso. Estaba bloqueado en no sé qué ciudad, pero en provincia de Buenos Aires, en un pueblito. O sea, no sé por qué había bloqueado por una aduana que no sé qué. Y entonces estaba ahí bloqueado y llegó al pueblo 6 meses después. Pero 6 meses después ya sabía ponerme un tampón, así que no los usé. Sí, seguramente los usé, pero no era que necesitaba aplicadores, los usé para no gastarlo. Es como, tipo, hay mujeres que les duelen mucho y que dicen, ay, cuando tengo la regla me da ganas de morfar todo. Ahora me da ganas de ir a buscar un chocolate. No, pero, ¿vieron? Para mí es excusa, es corte. Tengo la regla, entonces, o sea, suelen decir que necesito comer chocolate para sentirme mejor, así que como un chocolate. Pero realmente yo no necesito azúcar, no necesito chocolate. Lo uso como excusa, corte. Hey, tengo la regla, así que dame un chocolate. Pero en realidad yo el chocolate lo como todo el año. O sea, no es porque tengo la regla o no. Cuando tengo la regla no es que me siento con más capricho. O sea, sí, pero lo hago por la moda. Es corte... El 14 de febrero te regalan flores, es la San Valentín, algo así. El 14 de febrero, ¿por qué la pienso tanto? Creo, 14 de febrero, sí, 14 de febrero, en francés sale mejor. Y entonces te dan flores, vas a cenar, pues es lo mismo, como tengo la regla, como chocolate, pero no es que realmente lo necesito, corte, yo morfo porque es de moda. Qué hija de mí. Yo me acordaré siempre que cuando cenábamos, tipo estábamos en la cena y a las 8 de la noche todos los días sonaba mi celular. Era la alarma para la pastilla y la gente me decía, Vicky, ¿por qué tiene la alarma prendida? Y yo decía, ay no, es porque me olvidé que tenía que hacer el deberes de inglés, que no sé qué. Y siempre una excusa distinta. Y yo después decía, mierda, voy a tener que parar de poner la alarma a las 8 porque es tan obvio una alarma que todos los días te recuerda algo. Huele a pastilla anticonceptiva. Pero mi pastilla anticonceptiva hasta el día de hoy la tengo escondida en mi bolso, al fondo del bolso, porque me daría tanta pena que mi familia me diga, ¿por qué tomas eso? O sea, chicos, tengo 25 años, pero igual en mi familia les juro que es muy penoso eso. O sea, creo que es como una falta de respeto si tomo la pastilla anticonceptiva delante de mi familia. No sé por qué, pero te juro que en mi familia no se habla nada de eso. O sea, es lo peor. Es peor que hablar de dinero a un francés. Tipo, es realmente vergonzoso. Es muy tabú. O sea, no pueden imaginar lo que es. Y entonces yo
me la tomaba siempre a escondida. Y cuando fue a vivir a la de mi papá, la escondía súper bien en el placar, que no sé qué, y me la tomaba súper discretamente. Y mi papá a veces llegaba y yo estaba, corté, la escondía en mi boca. No, qué experiencia. Y ahora mismo la tomo y la tomo a escondida. Pero no pongo más alarma. Pero a veces de la nada estoy corte. ¡Ay, me olvidé la pastilla! Pero no lo digo en voz alta. Tipo, de la nada voy a correr y voy al cuarto así. Y se dicen, ¿qué mierda le pasa? Por ahí quiere ir al baño. ¡Ah! Otra cosa son las enfermedades sexuales. Yo le tengo fobia. Pero siento que en Argentina... la gente está corte, no pasa nada, o sea, los ginecólogos son corte, bueno, te pones eso en la chucha y ya vas a mejorar. Y mis amigas decían, ay, sí, tengo un hongo, pero no pasa nada, me pongo, ¿cómo se dice? ¿Globos? ¿Qué se ponen? Óvulos. A mí me decían, me tengo que poner óvulo. Y yo decía, ¿óvulo para qué? ¿Quieres estar embarazada? ¿Quieres hijo? Se dice óvulo, creo, o tiene una palabra que se parece a óvulo. Y yo nunca entendía lo que mierda que era que me voy a meter óvulos durante una semana. O Vicky, no compartas el jabón de la ducha porque tengo, porque estoy con tratamiento de óvulo, que no sé qué. Y yo no sabía lo que era, o sea, pero en Argentina es corte súper normal tener enfermedades sexuales. Va, no son enfermedades, son infecciones. Pero el corte súper normal. En Francia es corte. ¡Ah! Hasta tu ginecólogo te va a decir, ¡ah! No te preocupes, pero preocupate. Y en Argentina el corte, no, tranquila, te vas a meter estos óvulos durante una semana y ya listo. Puedes avisar a tu pareja si quieres, o si es tu chongo, es mejor que él se ponga esa cremita que no sé qué. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Eso, ay, no, me da asco. Yo no puedo más. Me da miedo las infecciones sexuales. O sea, las enfermedades de corte irreversible. O sea, te pegas y después no sale. O sea, no, yo no puedo. Bueno, y por terminar, yo soy adicta al tampón. Tipo, me puedo poner 1 o 2... Ah, mentira. No, soy adicta al tampón, pero me da miedo dormir con el tampón porque creo que no es tan bueno. Y no suelo dejarlo tipo 8 horas porque, no sé, me da miedo que podría llegar a pasar. Pero las toallas me gustan solamente para dormir. O sea, no me gusta, pero es para no dormir con el tampón. Me pongo la toalla. Y la copita menstrual me da impresión porque soy muy torpe. Soy Gaston Lagaffe en francés. Es un chabón que es muy torpe. Un dibujito. Ahí les pongo la imagen. No sé cómo sería... como dicen a alguien torpe, nosotros decimos, Gaston Lagaffe. Ajá. Y entonces, no sé, siento que, o sea, no sé cómo funciona, pero siento que te sacas la copa y si temblas o si se te cae, tipo, te manchas todo lleno de sangre, no, una paja. Así que nada, ustedes, ¿qué usan? ¿Qué contracepción les gusta más? A mí me gustaría parar la pastilla anticonceptiva que tomo, porque no sé, hay mucha gente que dice cuando dejan de tomarlas se sienten libres, se sienten súper bien con su cuerpo, y yo digo, pues, ¿por qué no? O sea, yo también quiero. Así que no sé, o sea, estoy intentando en dejarla, pero es peligroso, ¿no? No sé. Nada. Pues sí, pero no sé, voy a ver. Así que nada, espero que les haya gustado este video un poco loco, un poco vergonzoso, un poco tabú. Pero bueno, no dije nada malo, creo. Así que nada, los veo en los comentarios para saber qué piensan de estos tabú que hay en Francia y no en Argentina. Y si en su familia son así de cerrados o al contrario, son más abiertos que mi querida familia. Besitos. Cuídense mucho, los quiero. Bye.